Conocemos y reconocemos tu presencia. Disponemos nuestro corazón para recibir esa palabra que tienes para nosotros. Permite que sepamos escuchar tu voz. Permite que nuestro corazón esté dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Les decía que es un gusto verlos nuevamente, recibirlos en, todo el mundo dice, ¿verdad?, días tan inusuales, en un inicio de año tan diferente, pero insisto, un año en el que el Señor nos va a bendecir, un año en el que vamos a ver la victoria en todos y en todas las áreas y en todas las cosas que nos propongamos. Es un tanto difícil para mí ubicar un tema cuando me dan las instrucciones directamente. Es más sencillo cuando le pido al Señor y viene algo de Él, ¿verdad? Pero al hablar de la presencia, me pongo a pensar qué finalidad tiene la presencia o cómo debe ser esa presencia práctica en nuestra vida. Y a lo largo de la Biblia descubrimos que absolutamente todos los personajes bíblicos conocieron la presencia del Señor. Vamos a hablar hoy de Moisés. Les pido que me acompañen, vamos a leer el capítulo 33 de Éxodo y vamos a leer versos del 9 al 15. Éxodo 33, del 9 al 15. Muy bien. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Quiero llegar a este verso 33 haciendo un resumen en 2-3 palabras de lo que ha pasado en el Éxodo. Primero, ¿quién escribió el Éxodo? ¿Verdad? Se dice que fue Moisés. Se dice que Moisés escribió 3 libros, uno de ellos es el Éxodo. Era el autor. Ustedes saben que él fue creado como hijo del emperador sin ser parte de la familia. En los versos del 25 al 31, Moisés recibe instrucciones precisas concernientes a la construcción del tabernáculo, a la consagración de los sacerdotes y a la manera de efectuar los sacrificios. Ahí, en esta parte del 25 al 31, se le entregan a Moisés las tablas de la ley. Y del 32 al 34, que es la parte que nos ocupa, Israel adora un becerro de oro. Moisés quiebra las tablas de piedra y ruega a Jehová por Israel. Después el pueblo se arrepiente y Jehová hace un segundo convenio con Israel y le da unas nuevas tablas de piedra. Eso es lo que está pasando en ese escenario, como cuando ustedes van a ver una película y les pasan un tráiler, ¿verdad? Quise traer un poquito qué estaba pasando en esa parte del Éxodo. Moisés a estas alturas estaba convencido de que sin la presencia de Dios era inútil que intentara cualquier cosa. Me gusta que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y el Señor le dijo que iba a ir con él. Moisés ahí le dijo que
no iba a ir a ningún lado o que no lo sacara de esa tierra, sino le garantizaba que iba a estar con él. Moisés sabe algo, que había muchas cosas parecidas entre los pueblos de ese momento, pero una cosa que diferenciaba a Israel de las otras naciones era la presencia de Dios. Las demás naciones tenían otros dioses, muchos dioses, pero Israel tenía a nuestro Dios. Y esa era la gran diferencia que tenía Israel con las otras naciones vecinas. Algo así pasa hoy. Lo que nos debe distinguir de otras personas, de otras creencias, de otro tipo de personas, es que nosotros confiamos en la presencia del Señor, en esa presencia que nos dirige y que nos guarda. Pero esa presencia debe ser para que nosotros podamos amar a los que no tienen esa presencia, para que nosotros podamos consolar, digámoslo así, a quienes están afuera de esa presencia, que podamos guiarlos y contarles de las misericordias y las grandezas que Dios tiene para ellos y ha tenido con nosotros. Tristemente, nosotros como cristianos creemos que esa presencia nos da derecho a juzgar a los demás, que nos da derecho a señalar, que nos da derecho a culpar o inclusive de valorar a los que no son como nosotros. Y a veces nos atrevemos a decirle a alguien que no está bien porque no es como nosotros. O muchas veces pensamos que Dios o queremos que Dios piense como nosotros. Alguien decía, y me gustó, me encantó, no me gustó, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y nosotros hemos creado dioses, decía con D minúscula, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces nosotros debemos ser como Dios quiere, no pretender que Dios sea como nosotros. Pero esa presencia de Dios no puede ser un dogma, un rótulo, una enseñanza nada más. Debe ser algo que nos acompañe en nuestro diario vivir. Muchas veces las personas llegan a nuestros templos con mucha necesidad de palabra y salen regañados o con una infinidad de palabrerío raro que no entienden. Y esa no es la presencia de Dios. No es eso lo que Dios quiere que transmitamos. Dios quiere que transmitamos de su presencia en los demás. Hoy Dios nos mostraba su presencia. Yo sentí la presencia del Señor. Dios nos respalde siempre. Pero, ¿cómo es esa presencia? A ver, ¿quiénes saben aquí de derecho? Que sé que saben mucho. Hablamos en derecho de las obligaciones condicionales. Esas condicionales son algunas, para decirlo sencillo, algunas cuestiones que dependen de la realización de una condición. Es un hecho futuro e incierto. Es decir, si se da la condición, se da la obligación. Y yo pregunto, ¿será que la presencia del Señor en nuestra vida es condicional? ¿O la presencia de Dios para sus hijos, para su pueblo, está condicionada a algo? Muchos dirán que sí, es que si usted se porta bien, si usted va los domingos al templo, si usted compra una su Biblia aunque no la lea, o si la lea aunque no la entienda, usted va a tener la presencia. Y por otro lado, muchos dirán, usted no necesita eso, es una relación directa. La conclusión nos la va a dar el Señor, espero hoy. Eso me hace recordar una historia. Resulta que se encontraron dos personas y uno le dijo, mire, usted no era el ciego que Jesús curó. Sí, le dijo, a mí me curó. Pero usted también, ¿verdad? Sí, solo que a mí me hizo lodo y a usted no. No, entonces usted era el que estaba mal porque a mí no me hizo lodo, no tenía necesidad y a usted sí. No, el que está mal es usted porque con usted no usó lodo. Lo cierto es que terminaron enemistados y crearon dos iglesias. Los que usaban lodo y los que no usaban lodo. ¿Les parece que nos pasa eso? La presencia de Dios está condicionada a estas normas. Y de los del otro equipo dicen, la presencia de Dios no está condicionada.
el Espíritu nos enseñe y nos muestre el propósito de la presencia de Dios en nuestra vida y nos quite todos esos paradigmas y esas cuestiones que nos hacen ponerle trampa a la bendición. Es que si usted va a la iglesia, Dios lo va a bendecir. Mire, si usted va al ayuno, yo le garantizo que si no faltan los 21 días, va a tener un año de bendición. Dios no depende de mi juicio, ni de las palabras que yo tire sobre ustedes. Igual es la presencia del Señor. Entonces, ¿la presencia es condicionada o no es condicionada? Hablemos de Moisés, ¿verdad? Yo me imagino a Moisés, yo me lo imaginaba así de una barbona blanca, un poco viejón, tal vez enojado, y en las películas a veces sale patojón así como de 40 años, todo ponchado. Recuérdense que mató a dos egipcios, o sea que era guerrero, era fuerte. Pero imagínense ustedes que tenía la responsabilidad de guiar a más de 600,000 hombres. 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos. Poco más de 2,5 millones de personas que estaban sobre sus hombros. Imagínense lidiar con esa clase de gente. Gente que eran esclavos, muchos guerreros, muchos amargados, o con una pareja. Algunos le dan volumen al audio. Imagínense lidiar con 2 millones de personas, con todas las dificultades que tienen. Personas que constantemente se quejaban, blasfemaban, gente desanimada. Gente que renegaba el haber salido de la esclavitud y que decían, allá estábamos mejor. Allá lo que fuera, pero comíamos diferente todos los días. Moisés se sentía cansado. Seguramente ya no podía más en sus fuerzas. Y Dios le dice, mi presencia te dará descanso. Yo no sé cuántos de ustedes están cansados hoy. Tal vez aburridos de que el 2020 fue un año duro, muy duro. Y nos dicen que va a ser más duro el 2021. Y en lugar de confiar en nuestro Señor, creemos en quienes nos dan malas noticias. Yo no creo que el 2021 vaya a ser difícil para mí. Yo creo que el Señor va a respaldar lo que nuestras manos toquen. Esa responsabilidad de Moisés, recibir los chismes, los reclamos, ya vieron ustedes la gente montonera cómo es, cuando va un líder pasando entre el pueblo, le empiezan a tirar cosas, le empiezan a decir cosas. Recuérdense que a Jesús hasta lo escupían. Yo me imagino esa gente defraudada porque tal vez ellos pensaron, Moisés nos va a sacar del desierto y nos va a llevar así como a Dubái, ¿verdad? Playas, no sé, mujeres, vicios, diversión, porque recuérdense que así era Babilonia y más adelante así era Roma. Entonces tal vez la idea de los esclavos era que Moisés los llevara hacia un paraíso terrenal, ¿verdad? Sin embargo, no. Entre más caminaban, más dura se hacía la situación. Y viene el Señor, nuestro Dios, y le ofrece descanso. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, están cansados de las luchas, de las pruebas. Hay quienes se cansaron ya de tocar puertas y no conseguir trabajos. Hay quienes se cansaron de exámenes, medicinas, médicos y no hay respuesta. O parece que no hay respuesta. El Señor dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Reciba el descanso del Señor. Número 2. Número 1, les dije, la presencia del Señor nos trae descanso. Número 2, la presencia del Señor nos trae gozo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el gozo? Yo le decía a alguien, no me gusta cómo me siento, me estoy sintiendo amargado.
me estoy sintiendo de mal humor. No sé si alguna vez Josué lo notó, pero amargado. Alguien me dijo, nada te gusta, todo te cae mal. ¿Creen ustedes que del Señor venga eso? Muchas veces la enseñanza que nos han dado, y no digo en esta iglesia, sino en general que nos han dado del Señor, es un Dios calladito, a quien no podemos molestar, porque como ya es viejo, se mantiene de mal humor. No hagan bulla aquí en el templo, por favor. Nos han enseñado que lo que viene del Señor nos trae dolor, o que si servimos nos va a ir mal, o que cuando servimos nos van a atacar todos los demonios en fila. Yo no veo a un Dios así. Yo veo un Dios que va luchando por nosotros y que su mano poderosa va rompiendo cualquier obstáculo para bendecirnos. Imagínense ustedes que Dios baje a hablar con ustedes todas las tardes como lo hacía con Moisés, y que afuera de su casa haya una nube de la presencia del Señor. Imagínense tomarse un cafecito, a mí me gusta el café con el Señor, y que platiquemos miles de cosas. Yo veía una película divertida y le decía a una niña a Dios, pero ¿por qué le hiciste tan grande el cuello a las jirafas, verdad? Y le decía a Dios, porque necesitan alcanzar los alimentos, porque los árboles son altos. Entonces le decía a la niña, en la sabiduría de los niños, ¿y por qué no hiciste los árboles bajitos? Imagínense tener esa intimidad con el Señor, de conocerlo, pero nos han enseñado un Dios amargado. Porque como les decía al principio, nosotros concebimos a un Dios como nosotros. Si a mí me caen mal los de aquella iglesia, a mi Dios le tienen que caer mal. Si aquel pastor anda paseando por el mundo y a mí me incomoda, a mi Dios le tiene que caer mal. Hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, cuya presencia es tan difícil que ni siquiera los fariseos más fariseos la pueden tener. Y Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó a un papito, dijo él, Abba, Padre, que está tan cerca. Los que hemos tenido el privilegio de tener hijos o de tener padres, sabemos cómo es un buen padre. Sabemos esa intimidad que se da en el trato de un padre y un hijo. Y Dios quiere que tengamos una intimidad así y que disfrutemos de su presencia condicionada o incondicionada. ¿Qué piensan? Incondicionada. Y me gusta el hijo pródigo. Yo no sé qué hubiera hecho usted con su hijo. Tal vez le hubiera dicho, te me vas a bañar, apestás a cerdo. Sos el peor de todos. Y no vayas a manchar tu cama, porque ese edredón es carísimo. Y mira lo que hiciste, te gastaste lo que yo hice en tantos años de trabajo, etc. El Señor no nos muestra un padre así. Nos muestra un padre amoroso que tenía las sandalias a la medida del hijo que esperaba, el anillo a la medida del hijo que esperaba, la túnica a la medida, los vestidos, dice, del hijo que esperaba, y al becerro gordo. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos recibe como vengamos, pero nosotros no. Miren, aquel hermanito que entró por la puerta, tengan cuidado, ese tiene mala cara. Aquellos no los dejen entrar, mucha, porque vienen de tal y cual lugar. O aquel nunca lo voy a perdonar porque yo vi que un día estaba ya preso. Nosotros vemos presos
por nuestro trabajo, ¿verdad? Vemos presos y entonces, como él estaba ya desindicado, entonces mejor que no entre a la iglesia porque se puede llevar algo. Pablo nos habla de regocijarnos y dice, regocijaos en el Señor, que nada robe el gozo en tu corazón, porque aquí está la presencia del Señor. La presencia del Señor es, ¿me ayudan? Número 1, ¿qué les dije? Descanso. Número 2, gozo. Número 3, la presencia del Señor debe ser respetada. A nosotros nos enseñaron muchas cosas, ¿verdad? No sé, tal vez la tradición o la influencia de la religiosidad nos enseñó calladitos. La presencia se respeta. Es más, no miremos al altar, no le demos la espalda al altar, ¿verdad? Debemos respetar la presencia del Señor, por supuesto. La Biblia nos habla de Usa. Él pecó inapropiadamente contra el arca. No sé si recuerdan que el arca se iba a caer y él metió la mano para que no se cayera. Y en ese momento él fue herido y murió. Sin embargo, nuestro problema es que nosotros le queremos enseñar a Dios, le queremos decir cómo debe ser respetada la presencia. No escuchamos las opiniones de él. Un día me dijo mi papá, no se me olvida, vos le querés enseñar a tu papá a ser hijos, me dijo. Nos pasa con el Señor. Nosotros le queremos enseñar al Señor. Y entonces, sí debemos respetar la presencia del Señor. Debemos respetarla con nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu. No debemos contristar al Espíritu Santo. No debemos hablar cosas que no sabemos. Porque a Él el Espíritu Santo le da. Porque Él tiene tales dones. Y si Él los usa mal o los presenta de otra manera, pues es un asunto entre Él y Dios, pero no podemos nosotros señalarlo. No podemos, no debemos hacerlo. Pero hay algo interesante, ¿verdad? Que la presencia del Señor también nos puede dejar. Y eso no es temor. Eso lo debemos de saber. Hubo un hombre que perdió el Espíritu de Jehová, perdió la gracia, perdió el brío. Y saben que él no se había dado cuenta. Y cuando se dio cuenta dijo, hagan como que todavía tengo la presencia. Estoy hablando de Saúl. Dice en 2 de Samuel 16:14 que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Por desobediente, por no hacerle caso al Señor. Dios le dio una orden. La orden era matar a Amalek y a todo el pueblo. Y él desobedeció. Y el Señor se molestó mucho con él. Hoy nosotros hemos dejado por un lado la presencia. Nos preocupa la prosperidad, nos preocupa la fama, nos preocupa el prestigio, nos preocupa presumir muchas cosas. Nos gusta eso de yo voy y predico por las naciones. ¿Quién ha dicho eso? Yo he dicho eso. Dios me ha permitido predicar fuera de Guatemala y no lo he dicho para honrar al Señor. A veces lo he dicho para presumir y le pido perdón al Señor. Nos preocupan tantas cosas, menos honrar la presencia del Señor. Me gusta Moisés, ¿verdad? Porque él dice, yo no quiero nada más que tu presencia. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo no quiero ir. Yo les pregunto, ¿cómo quieren ir o cómo quieren que vayamos este 2021? ¿Con la presencia del Señor? Si no, mejor no vayamos. Vamos con la presencia del Señor. Cumplamos con el propósito del Señor en nuestra vida. Deseemos, anhelemos. Dice que anhelar es desear algo con pasión. Anhelemos la presencia del Señor.
Concluyendo, sin la presencia del Señor, todo es inútil. Sin esa presencia no podemos hacer nada. Con la presencia del Señor vamos a trabajar con gusto, con gozo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser prosperados como resultado de, no como propósito de. El Señor nos va a respaldar, vamos a ser victoriosos en lo que hagamos y a donde el Señor nos lleve, vamos a llevar bendición. Yo he oído gente que dice, yo estuve en el hospital de COVID y yo fui a bendecir y a orar a los que estaban ahí. Yo he oído gente que dice, yo estuve preso y fui a bendecir y a predicar ahí adentro. A donde vayamos, la presencia del Señor nos va a seguir. Número 2. Número 1 les decía, sin la presencia todo es inútil. Conclusión número 2, si la presencia del Señor no está con nosotros, no vayamos a ningún lado. Debemos de tener la certeza de la presencia del Señor en nuestra vida, incondicionada. ¿Verdad? No condicionemos la presencia del Señor. Si ustedes reciben 10 años de escuela de líderes, se confiesan con los pastores todas las tardes, dan más de lo que pueden dar, sacan todos sus bienes, no dice eso la palabra. Importante, lo que nos diferencia de los incrédulos, de los inconversos, de los impíos, es que nuestro Dios está con nosotros dirigiéndonos, guiándonos, para que obremos según su voluntad. El Señor nos da descanso. Descansemos en el Señor. ¿Cuánta aflicción ha pasado en nuestra vida? Por ejemplo, hablaba yo hace un rato con Josué. ¿Cuántas veces no tuvimos síntomas del COVID y no teníamos nada? Y nos ardía la garganta y teníamos fiebre y era una preocupación, una aflicción y no teníamos nada. ¿Cuánto gozo perdemos en afanarnos por las cosas? ¿Cuánto desperdiciamos la presencia del Señor por estar afanados? No digamos ocupados en otras cosas, pero por estar afanados. Debemos anhelar la presencia del Señor. Apartemos de nuestra vida la preocupación, los chismes, las luchas, los reclamos. Bendigamos a nuestros líderes. Ayudémoslos a que ellos sean el canal para bendecirnos. Quisiera hablar más, pero se nos terminó el tiempo. Quisiera pedirles que inclinen su rostro ahí sentados, que me acompañen. Vamos a pedirle al Señor que su presencia no nos deje. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.